Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. El Señor es bueno y siempre nos ayuda para cualquier cosa que nosotros necesitemos, cualquiera que sea nuestra necesidad. Él siempre está ahí presente. Por eso la palabra de Dios siempre está ayudándonos, enseñándonos, mostrándonos lo que nosotros como hijos de Dios debemos estar haciendo, en lo que nos debemos estar ocupando, ¿verdad? En nuestra vida diaria normal, pero en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir como hijos de Dios. Les invito a que veamos en San Mateo capítulo 26, del 36 al 46, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la necesidad de apoyarnos en oración los unos por los otros. Y el tema de esta predicación es: ayúdenme a orar. Es una súplica, es una petición que sale de lo profundo del corazón de una persona que está pasando por algún problema, por alguna necesidad, y necesita, ¿verdad? Necesita el apoyo de sus hermanos en Cristo para que le ayuden a orar, para que le ayuden a presentar delante de Dios su problema, su necesidad. Y esto es sumamente importante porque el Señor Jesucristo dejó dicho que oráramos los unos por los otros, ¿verdad? Es muy importante. Recuerden ustedes lo que dice Santiago: la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios, amados hermanos, porque el Señor nos da este privilegio de preocuparnos, ¿verdad?, en el amor de Cristo Jesús, en el amor que nos une en Cristo Jesús, presentar delante de Dios con una preocupación del corazón, deseando que nuestro hermano, nuestra hermana, sea un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor, ¿verdad?, puedan recibir en su vida, en su cuerpo, en su familia, ¿verdad?, la solución a su problema, a su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si ha leído o ha visto usted en la Biblia que el Señor Jesús requiriera este tipo de ayuda, ¿verdad? Pues decimos, el Señor Jesús pues era el Hijo de Dios, Él estaba siempre fortalecido, ¿verdad? Su Padre siempre estaba con Él. Pero, amados hermanos, nunca debemos de olvidar que Él también fue un hombre perfecto, así como usted y como yo. Y sí, amados hermanos, la Biblia nos habla acerca de una ocasión en que el Señor Jesucristo requirió la ayuda de sus discípulos en oración, ¿verdad? Porque Él también pasó por momentos difíciles. Y la Biblia nos enseña que después de la cena pascual, después de haber instituido la cena del Señor con sus discípulos, dice, salió, ¿verdad?, a un huerto que se llama el huerto de los olivos o el huerto de Getsemaní. Se le llama el huerto de los olivos porque este huerto, amados hermanos, fue creado precisamente para la producción de aceite de olivo para producir. Y así se le llama. De hecho, el monte de los olivos quiere decir prensa de aceite, ¿verdad? Así también se le conoce. Y el Señor salió, después de la cena, salió a este huerto y fue acompañado, ¿verdad?, de Pedro, de Jacobo y de Juan, sus tres discípulos que Él siempre pedía que lo acompañaran en situaciones muy significativas de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, en la transfiguración, ¿verdad?, que también lo acompañaron estos tres discípulos. La Biblia nos dice, aquí en la palabra del Señor, San Mateo capítulo 26, a partir del versículo 36, dice que llegaron a un huerto que se llama Getsemaní, a un lugar que se llama Getsemaní, y el Señor Jesucristo tuvo necesidad de orar, y le dijo a sus discípulos, acompáñenme, ¿verdad? Y el Señor se fue a orar, pero la palabra de Dios nos dice que era tanta su angustia, ¿verdad? Comenzó, dice, a angustiarse, ¿verdad? De tal manera que su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos dice
que él decía, Señor, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, Señor, de que yo pasara por este cáliz, pero si no hay otra forma, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor pasó por esta situación muy difícil. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, tenemos que platicar con Dios también de esta manera, en estas palabras, principalmente cuando algún familiar está enfermo y nos dicen, pues tienen que tomar una decisión. Y son momentos muy, muy, muy difíciles en los que algunas personas tienen que decidir, ¿verdad? Si desconectan o no a su familiar. Y en otras ocasiones, pues, entregarlo, ¿verdad? Para que ya no sufra, entregarlo en las manos del Señor y que el Señor haga su voluntad. Son momentos muy difíciles para los corazones. Y el Señor Jesucristo, amados hermanos, la Biblia nos dice que Él comenzó a atemorizarse y comenzó a angustiarse, ¿verdad? Porque sabía lo que iba a pasar en esa semana, que era la última semana de su vida. Y entonces dice que fue a ver a sus discípulos y Él necesitaba de su ayuda, necesitaba de su apoyo en oración. La palabra de Dios nos dice que los encontró durmiendo. Y él habló con ellos y les dijo, pónganse a orar para que no entren en tentación. Oren, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto, amados hermanos, nos habla mucho acerca de qué tan importante es para nosotros lo que les está sucediendo a los demás. ¿Qué tanto nos mueve a nosotros el tomar un tiempo para orar por los demás? Y en estos días, en estos meses, en este año que ha pasado esto, se ha requerido mucho. Porque las necesidades de oración, las peticiones de oración fluyen, ¿verdad?, constantemente. ¿Y qué tanto nosotros hemos dejado tal vez en algún momento por la urgencia de la necesidad de la petición? ¿Qué tanto hemos dejado lo que estamos haciendo para tomar un tiempo y decir, Señor, por favor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana? Mira, está pasando por esto, estamos recibiendo, Señor, esta necesidad. ¿Qué tanto nosotros tomamos ese tipo de decisiones, verdad, para dejar de hacer lo que estamos haciendo o después emplear un tiempo especial para orar por esas necesidades? Es muy importante porque la persona que lo está solicitando necesita ese apoyo, necesita esa bendición de sus hermanos. Y el Señor Jesucristo lo necesitó, amados hermanos. ¿Qué tanto hizo efecto en los discípulos lo que el Señor Jesucristo les dijo? Oren para que no entren en tentación. Oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tanto entró en el corazón, qué tanto entró en la mente de los discípulos lo que el Señor Jesucristo les dijo? Y el Señor Jesucristo, a través de los diferentes evangelios, nos dice que el Señor Jesucristo les decía, estoy muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Cuando nosotros de alguna manera conocemos que alguien está muy triste y está pasando por un momento muy, muy difícil, pues inmediatamente, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, deseamos orar por esa persona. ¿Qué tanto hizo efecto en los discípulos las palabras de Jesús? El Señor fue otra vez a orar. Él repetía su oración al Señor. Señor, si es posible, si hubiera otra manera, Señor, de que yo pase este cáliz, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y decía que era tanta su angustia, ¿verdad?, y su temor, que su sudor era como gotas de sangre. ¿Y saben qué, amados hermanos? La palabra de Dios nos dice que regresó a ver a sus discípulos
y los encontró durmiendo otra vez. Esto quiere decir que, pues, tal vez las palabras del Señor Jesús cuando habló con ellos, pues, no hicieron mucho efecto en ellos. Tal vez no se dieron cuenta de cómo estaba el Señor Jesús, cómo estaba pasando ese momento. Ellos tenían mucho sueño y se pusieron a dormir. El Señor podríamos decir, les reclama, pero no, sino con tristeza en su corazón les dicen: ¿por qué no han podido orar conmigo por lo menos una hora? Es difícil, amados hermanos, que las personas, ¿verdad?, que se les pide que oren por alguna petición, por alguna situación. Es difícil que tomen un tiempo, ¿verdad? Porque la naturaleza humana, amados hermanos, tiende a mirar por uno mismo. Solamente cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, por una necesidad, solamente es cuando doblamos nuestras rodillas en muchas ocasiones, ¿verdad? Y estamos pidiéndole a los demás que oren y que oren y que oren, porque tal vez nosotros o alguno de nuestros familiares está pasando por alguna situación y nosotros deseamos la ayuda. El Señor Jesucristo, amados hermanos, no recibió la ayuda de sus discípulos. Él deseaba esa ayuda. Él deseaba que oraran no solamente por Él, sino con Él. Pero los discípulos prefirieron dormir. Amados hermanos, la Biblia nos dice que un ángel del Señor vino y le confortó y le servía, estaba con Él. Hay muchos privilegios, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Y a veces los menospreciamos porque estamos dormidos. Y el Señor quiere, amados hermanos, que nosotros veamos que tal vez deseemos hacer las cosas porque el espíritu está dispuesto, pero tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que la carne es débil, que tenemos que luchar contra la carne. El Señor Jesucristo tuvo que vencer, Él estuvo dispuesto, pero no se quedó allí, sino que le dijo al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Señor Jesucristo estaba allí con el Padre, ¿verdad?, tratando su asunto. Deseaba la ayuda de sus discípulos, que le ayudaran a pasar por ese momento. Él tuvo que enfrentar solo ese momento. Amados hermanos, pero Él tuvo que decirle a su Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta palabra significa, amados hermanos, Padre, tú sabes cuál es el deseo de mi corazón. Tú sabes qué es lo que yo espero, qué es lo que yo anhelo ante esta situación que estoy pasando, ante este compromiso difícil, ante esa enfermedad que estamos enfrentando. Tú sabes, Señor, cuál es el deseo de mi corazón. Pero, Padre Santo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es muy difícil, es muy duro, amados hermanos, para las personas que están pasando por esta situación decir estas palabras. Pero qué hermoso es cuando esa persona está apoyada, está soportada por muchos hermanos que le ayudan a orar, que toman tiempo, que tal vez se levantan temprano, que tal vez se acuestan un poquito más tarde, con tal de apoyar, con tal de orar por su hermano que está pasando por una situación difícil. Amados hermanos, nuestros hermanos, nuestra hermana Reina Romero, nuestra hermana Chelito, nos invitan para que todos los miércoles a las 7 de la mañana estemos orando. Nuestros hermanos de MNI de distrito nos invitan para que cada jueves a las 5 de la mañana estemos orando. Pero, amados hermanos, si usted no puede ni a las 7 de la mañana los miércoles, ni a las 5 de la mañana los jueves, seguramente usted tendrá algún horario especial durante el día para orar, amados hermanos. Y yo le ruego en el nombre del Señor que estemos orando tanto por nuestras necesidades como familia
como también por las necesidades de todos nuestros hermanos. Porque es muy importante, amados hermanos, porque la oración del justo puede mucho, porque la oración de usted puede tomarla a Dios para bendecir a sus hermanos, para levantar a algún enfermo, para dar la salida a algún problema, alguna necesidad de alguien. Que Dios nos dé ese corazón, que Dios nos permita poder ver que hay muchas personas que necesitan de nuestra oración. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por todo, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas, amados hermanos, nos dice que el Señor Jesucristo fue confortado por un ángel. Pero cuánto hubiera deseado el Señor Jesucristo que fueran sus discípulos los que le hubieran confortado, los que hubieran orado por él, los que hubieran orado con él, pero prefirieron dormir. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos permita poder estar en ese amor de Jesucristo, atentos los unos a los otros para orar por los demás. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Sigamos deleitándonos en el Señor.